Mi nombre es Janina. Hoy me toca compartir la palabra de la semana del grupo de vida. Las animo a que si aún no han hecho el altar familiar, están a tiempo. Hoy nos toca leer 1 Corintios capítulo 2. La palabra de esta semana de grupo de vida se llama Lo que Dios ha preparado. Y la base bíblica está en 1 Corintios del 6 al 9. Sin embargo, cuando estoy con los creyentes maduros, sí hablo con palabra de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, sino su plan que antes estaba escondido. Aún Él lo hizo para nuestra gloria, final aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refiere las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. En esta introducción nos habla de una persona inmadura, como puede ser un bebé. No tiene la capacidad de saber elegir lo que es bueno para comer y lo que no lo es. Un bebé se meterá lo que desea en la boca. Los maduros, a los que se refiere el apóstol Pablo, son los que dejaron de ser infantiles o niños en la fe. Son aquellos que están dispuestos a deshacerse del orgullo y de la propia sabiduría humana para aferrarse a la fe en Cristo Jesús. Nuestra salvación. El conocimiento de la sabiduría de Dios en los hombres hubiera evitado la crucifixión de Dios Jesucristo, pero estaba oculta y no la podían ver, porque Dios lo guardó en secreto para nuestra salvación. Porque si Cristo no hubiese muerto y Jesucristo, hoy estaríamos perdidos. Los que tramaron la muerte de Cristo nunca imaginaron que Él en la cruz llevaría los pecados de todo el mundo, destruiría el poder de la culpa, quitaría todo lo que estaba en nuestra contra, despojaría de su fuerza a los principados y potestades, y luego resucitaría victorioso. Dice: la sabiduría que tenía el apóstol Pablo era un hombre que podía razonar, debatir persuasivamente, pero no usó ese don para predicar el evangelio. Él hizo una decisión consciente. Puso énfasis en Jesucristo y en su obra en la cruz. Pablo era un embajador del reino de Dios. Él era un expositor de la palabra. No utilizó un lenguaje elegante ni un estilo de oratoria elocuente para predicar. Pues nos comparten acá en la palabra un versículo que está en 1 Corintios capítulo 2 del 2 al 5, que dice: pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. El misterio de Dios que Pablo enseñó es el hecho de que Jesucristo había sido crucificado, y eso fue algo que no lo había sido predicado antes, pero en ese tiempo fue revelado. El Antiguo Testamento, la crucifixión de Cristo, fue revelada
solo en figuras y en profecías. Solo el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y enseñárnoslas. Solo un siervo de Dios, dice otro título. Pablo no quiso entrar en discusiones filosóficas que provocaran divisiones, sino que se mantuvo firme en su misión específica de presentar la palabra de la cruz de Cristo, el Salvador crucificado. El apóstol Pablo no se manejaba por autoconfianza. Saber sus carencias y sus limitaciones lo hacían débil y temeroso. Sin embargo, eso lo mantuvo alejado de la vanidad, de apoyarse en sí mismo, permitiendo que el poder de Dios fluya en su vida. No nos mantenemos firmes por nuestra propia decisión ni por nuestras fuerzas, sino porque el Señor Jesucristo nos sostiene. Pablo estaba abriendo aquí su propio corazón y nos permitió observar sus pensamientos más profundos y su manera de pensar cuando estuvo entre la gente de Corintio. Pablo, como lo expresó aquí con toda claridad, estaba inquieto entre ellos y se sentía débil y con miedo. No nos sorprende entonces que pudiera decir que Dios había elegido a las personas de este mundo que este mundo considera débiles. Acá también nos comparte otro pasaje que está en 1 Corintios del 1 al 28, que dice: Dios escogió lo despreciado de este mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en la nada lo que el mundo considera importante. Pablo no tenía un concepto elevado de sí mismo, y aún así él era un hombre de gran intelecto y una gran personalidad. Obviamente, él nunca se consideró un gran hombre, sino porque el amor a Dios se destacó en humildad. Lo maravilloso de la eternidad de Cristo. Este es otro título y dice que no podemos comparar el cielo con ninguna otra cosa que hayamos experimentado en la tierra. El planeta donde vivimos ahora es limitado. No se parece para nada al lugar que Dios ha preparado para nosotros en la eternidad. La Biblia nos da indicios de este misterio. Dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Hay ciertas cosas que uno no puede entender por medios humanos, porque Dios nos la ha dado a conocer por medio del Espíritu Santo. Pablo comprendió que la eficacia de su predicación no debía basarse en sus conocimientos o en su capacidad para convencer con un despliegue de expresiones profundas para que la gente diga: ¿cuánto sabe este hombre? Él se enfocó en algo que a la gente le costaba entender y aceptar: la cruz de Cristo. Es decir, la obra redentora de Jesucristo por medio de la muerte en la cruz del Calvario, que no habla de fuerza y poder, sino de debilidad y rendición, no de bendición, sino de maldición, no de orgullo, sino de humillación y vergüenza. Fuimos llamados por Dios no porque fuimos santos, sino para ser santos. Uno de los caminos para alcanzar la santidad es la humildad y el reconocimiento de nuestros errores o nuestras fallas. Que podemos tener la sabiduría y la sencillez de corazón para reconocer aspectos de nuestras vidas que en nuestras vidas necesitamos cambiar, renunciar y mejorar. Dios es fiel y digno de confianza para mantenernos firmes y presentarnos irreprensibles cuando Jesucristo regrese. Es un buen momento para darle gracias por todo lo que ya hizo por nosotros y por todo lo que hará de aquí en adelante. Oremos los unos por los otros y sobre todo llenemos su trono de alabanza y acciones de gracia, porque todo lo que Él prometió lo cumplirá. Bueno, amén.
Bueno, esta es la palabra de esta semana. Espero que me hayan podido entender. Lo que Pablo nos quiere decir era que cuando él fue a Corintios, fue con una actitud, digamos como que temerosa, y a pesar de que él sí estaba entendido en todo, ¿no? Que él tenía esa sabiduría, él siempre se mantuvo con esa humildad. Entonces, muchas veces nosotras buscamos un montón de palabras, o decimos no tenemos oratoria para hablar. A mí me pasa a veces de que por ahí me da como vergüenza, pero bueno, los consejos que Pablo nos da es pedirle al Espíritu de Dios que nos enseñe a usar ese lenguaje espiritual, pedirle al Espíritu Santo que nos examine el corazón, que podamos ser humildes y sencillos para poder reconocer nuestros errores, los aspectos de nuestras vidas, lo que necesitamos sacar, cambiar, renunciar y mejorar, como acá también lo dice, ¿no? Así que bueno, chicas, este ha sido la palabra de esta semana. Espero que les haya gustado. Las bendigo. Espero que tengan un jueves lindo. Y bueno, bendiciones.